Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Políticas de Estado. A ver, hoy tenemos un economista, Para hablar de algo sencillito que está pasando en claro, Argentina. claro, para hablar de, bueno, la alegría. Este, total, nosotros somos amplios, escuchamos a todos y tenemos una nota realmente al comienzo que creo que va a dar que hablar, porque aparte forma parte de la historia viva, que tanto vos como yo. Sí, en estos días, los 70, ¿no? Sí. Vamos a decir, los 70 tiene infinidad de lecturas posibles. Incluso depende del grupo político o armado que estuvo. Pero hoy vamos a tener un enfoque muy interesante vinculado también al peso de la Iglesia en la conformación ideológica, política y material. Pero no solo de los montoneros, No, ¿no? no, claro, claro. Sino Sí, lo anterior, en la década también. del 50, Sí, claro. que realmente, a ver, lo hemos hablado un millón de veces, Eduardo, creo que uno está para recordar, que la memoria no se tiene que tirar en el cesto de los No, desperdicios, seguro, ¿no? seguro, seguro. Bueno, Parece que le está escapando a la actualidad, ¿no? yo no le escapo nada, No, hágame escapar a mí. usted sí, yo me hago cargo de lo que digo. Esta muchacha Batakis parece que volteó a toda la cúpula de directores del Banco Nación, entre ellos un invitado al programa, amigo, más amigo suyo que mío, pero que yo le tengo mucho respeto teórico, mucho respeto intelectual, que por lo general no respeto a casi nadie, que fue Claudio Lozano. En algún momento, no sé si ahora, más adelante, creo que lo tendremos que volver a invitar para que cuente. Vamos a dejarle que se le vaya la calentura, que Claro, son muy seguramente duras viene, las ¿no? declaraciones, ¿no? Ah, bueno, pero, Pero no pero sé cómo ves vos todo esto, esto que ha pasado en estos días, que me parece que no terminó, ¿no? no, me parece que hay un momento de inflexión, ¿no? En la política que viene realizando el gobierno. Da la impresión, vamos a ver lo que ocurre, que el presidente ha delegado buena parte de las funciones en Massa, que es el nuevo superministro de Economía y de distintas áreas productivas, y que ha echado a suerte y verdad cómo le vaya a él. Y Cristina se ha mandado al silencio, sacó una foto mostrándose con el nuevo ministro, eh, Sí, pero como, no es ajena a las no, no, decisiones. no, y Massa no como, cayó ahí por la gracia del no, no, Señor. bueno, pero quizás ese es el punto de cambio. Desde el punto de vista político, me parece que en un baño de realismo extremo se dieron cuenta que esto se estaba yendo al diablo. Y dijeron, cerramos fila entre nosotros, ahora hay que ver si cumple, si se cumple o no, esta es por lo menos mi observación, con los compromisos que se asumieron en el 2019. Daría la impresión de que priman las presiones de los grupos concentrados de la economía, los grandes exportadores, los grandes productores, y el compromiso del 19 fue con el pueblo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, pero ese es el desafío, ¿eh? O se está del lado de esos grupos concentrados o se trabaja para que el pueblo viva mejor. Arriba los de abajo, sigan. Es una vieja consigna. Sí, Bueno, señor. presente. Bueno, vamos a un programa movidito y vamos ahora a nuestro tradicional video del puerto. Vamos a hablar de las mujeres en el puerto. Bien, Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. bien. Empezamos entonces en políticas de Estado. Hola, mi nombre es Cintia, acá estoy con Mariano, somos dos integrantes de la Comisión de Género acá en el Consorcio del Puerto de la Plata. Ahora nuestros compañeros hoy no están, ya los vamos a presentar. Trabajamos con Rosana, con Ulises y con Agustina, que es una de las más nuevitas. Nosotros hace ya casi 2 años que estamos representando al Puerto de la Plata
Somos integrantes con los 8 consorcios y estamos en línea trabajando con la Subsecretaría de Asuntos Portuarios. Y bueno, con el impulso del Ministerio de la Mujer nos alineamos con los consorcios a trabajar. Ahora estamos con el tema del protocolo, el armado del protocolo, para poder usarlo como guía de acción. Después otros compañeros se están capacitando como formadores de la ley Micaela, también para poder capacitar a todos los empleados. Bueno, como les decía Cintia, yo soy Mariano, también miembro de esta comisión, pertenezco al área de recursos humanos del consorcio del Puerto de la Plata. También estamos con la ayuda del Ministerio, con el vínculo a través de los municipios La Plata, Ensenada y Berisso en conjunto, y por supuesto con la decisión de la Gerencia de Recursos Humanos del consorcio y la presidencia. Estamos llevando a cabo este proyecto de inclusión de las diversidades de género y de las mujeres, y de vincular eso con los derechos de las mujeres y las minorías. Un poco el proyecto es llevar adelante nuestro propio protocolo que sea un proceso de inclusión para todos y para todas en este puerto, y que bueno, sea un gran vínculo en toda la comunidad portuaria. Bueno, es importante para el puerto justamente para incluir los derechos de las minorías, no ocultarlos ni obstaculizar, digamos, el acceso al trabajo por sobre todas las cosas, y la gran importancia que tiene a nivel no solo portuario, sino a nivel regional, tenerlo, digamos, una demanda de la sociedad que tiene, digamos, total vigencia y total importancia para el Puerto de la Plata. Para algún tema de violencia dentro del trabajo, o si alguien tiene un problema familiar en la casa y lo puede traer y hablar con nosotros vamos a hacer el acompañamiento. Estamos charlando afuera, en tanto en los municipios de Berisso, Ensenada, La Plata. Ellos tienen las herramientas de protección en caso de una violencia, están preparados, y bueno, nosotros vamos a hacer el contacto y el acompañamiento para el que lo necesite. Bueno, tal como le dijimos en la introducción, tenemos un invitado que es la primera vez que está en Políticas de Estado, que no va a ser la última, porque ya habíamos quedado en algún momento, yo había hablado con el invitado para hacer un programa que tuviera que ver con, digamos, con revivir, con ir a la memoria de aquello que muchos quieren olvidar, que fue la década de los 70 y todo lo que pasó antes del golpe, y incluyendo al golpe, y después del golpe con el advenimiento de la democracia. Hoy tenemos a alguien que estuvo comprometido, digamos, en esa historia, en la resistencia peronista. Aldo Dusdevich es escritor, periodista, investigador me consta, investigador profundo de esa parte de la realidad. Es autor de 2 libros, La lealtad de los montoneros que se quedaron con Perón y Salvados por Francisco. Tiene una muy buena relación con el Papa Francisco. Gracias por estar en esto que dimos en llamar con Eduardo Políticas de Estado. Gracias, Aldo. No, gracias a ustedes por la invitación. Resistencia peronista, Papa Francisco, bueno, todo tuyo. Realidad nacional, lo que más te guste. Viniste muy lejos de Neuquén al programa. Déjame que hablo de todo lo anterior, menos de la realidad nacional. Está bien. Bueno, empezá por donde quieras. No, yo un poco digo, lo mío, yo no soy un profesional de la historia ni del periodismo. Lo mío ha sido la militancia política toda la vida, que en un determinado momento, yo digo a veces que, como decía Sarmiento, con la pluma, la espada y la palabra. Con la espada me fue mal. Entonces ahora con la pluma me va mejor. Descubrí que la pluma sirve. Que la pluma sirve también, ¿no? Así que, digo, desde hace unos años, a partir de escribir este primer libro, que fue La lealtad, digamos, y que nos llevó un proceso de investigación de mucho tiempo, y bueno, después ya me enganché y ya seguí trabajando en esto, sigo escribiendo notas periodísticas permanentemente, y un poco buscando, digo,
una visión que esté fuera de los paradigmas ya preestablecidos, ¿no? Es decir, porque lo que pasa mucho en el periodismo y en particular en la historia es que se establecen algunos paradigmas y luego todos escriben sobre lo mismo o repiten Claro. lo que dijo fulano y ya a partir de ahí todos dan Una por... verdad absoluta. Claro, hay una verdad Claro. revelada. Y entonces, Vos fuiste militante de la JP en los 70. claro, yo fui militante de la JP, o sea, estuve encuadrado en la organización Montoneros hasta el febrero del año 74, cuando rompemos y armamos la lealtad. Yo militaba en Pergamino y era, digamos, la zona nuestra, la columna nuestra era todo lo que es la segunda sección electoral, ¿no? Y en esa época, bueno, sigue yendo, era segunda sección electoral, JP, columna Montonero y diócesis católica de San Nicolás, era todo lo mismo. Y Claro. todos, Diócesis. claro, Sí, éramos, claro, todos, epa. éramos todos los mismos. O sea, todos los que... yo me acuerdo que un día vino a una reunión ya de Montonero, Osatiski, ¿no? Que caía como interventor, qué sé yo. Entonces, claro, ahí nos conocíamos todos. Claro. Yo te conocía Osigala, digo de porque... Sí, claro. Y entonces eso de los nombres de guerra, nadie, Claro. ¿viste? Claro. Y el tipo nos retaba que teníamos que usar los nombres de guerra, pero claro, todos habíamos participado de los grupos juveniles cristianos. Claro. Y de los grupos juveniles cristianos habíamos casi sin escala, habíamos ingresado a la organización Montonero. Y el jefe de la organización, nuestra ahí, era un cura, era un sacerdote, cura Gali. Sí, lo conocía el cura Gali, bastante. Ah, pues claro, sí, estuvo en el Frente Grande. Claro, Sí. claro. Bueno, hoy es el único cura del país que tiene una placa. Él está enterrado allá en Pergamino, Claro. en la capilla del barrio, de su barrio, una placa escrita de puño y letra por el Papa Francisco. Ah, mira, esa parte no la sabía. Claro, No, pero me parece muy interesante lo que decís en cuanto a la formación político-ideológica y yo ubico el tema de la sensibilidad social. Yo creo que esos jóvenes que se formaron en la acción católica o vinculados a la iglesia, lo que expresaban era una sensibilidad por lo que estaba pasando en la sociedad y encontraron la forma que pudieron para expresar esa rebeldía frente a la injusticia, ¿no? ¿Me equivoco? Pues, no. Después, por supuesto, hay mil cosas para sacar de conclusiones. Es un proceso bastante natural porque, digo, todo el catolicismo de esa época, la iglesia de esa época, por eso también tiene mucho que ver con esto, cuando Francisco dice, yo quiero una iglesia de los pobres y para los pobres, entonces yo que hace años que ya no tengo más nada que ver con la iglesia, digo, esto ya lo escuché, esto es lo que nosotros nos formamos en ese tipo de iglesia, ¿no? O sea, no en una iglesia pacata, sino una iglesia de servicio, vinculada, digamos, al servicio, al dar, a la solidaridad, al amor por el otro. Claro que eso luego, digamos, encadena con un segundo aspecto que es ya el pasarse de rosca, ¿no? De vuelta. Claro. Porque, ¿qué dice el Evangelio? Dice que Cristo entregó la vida por nosotros. Entonces, un cristiano, es decir, la máxima de un cristiano, la máxima aspiración de un cristiano, es dar la vida por el otro. Y ahí viene donde... ahí viene donde empieza, donde la cosa donde el terreno empieza a ser de resbaladizo. Porque a partir de que yo estoy dispuesto a dar la vida por el otro y estoy dispuesto a que me maten, empiezo a estar dispuesto a matar. Entonces, digo, ahí hay algo
y yo que no me gusta andar por lugares comunes, sino por caminos barrosos, también lo he hablado eso con Francisco, incluso Francisco en algún momento lo habló y dijo, la Iglesia no supo conducir la utopía. O sea, vos le diste, digamos que le diste a esos jóvenes, imagínate, yo tenía 16 años cuando ingresé a la organización, le diste a esos jóvenes elementos 10 vueltas y de manija. Y luego, viste, en un momento había que decir, che, era hasta acá, ¿para qué? Y, que dicho sea de paso, en el caso nuestro, ese mismo cura, que era el jefe de la organización, es el jefe de la lealtad, es el tipo que nos salva la vida. Claro. Digo, es el que me salva la vida, ¿no? Porque es el tipo que dice, hasta acá llegamos, basta de tirar tiros, esto es el momento de la democracia, ahora hay que construir otra cosa. Digo, pero bueno, hay en esa cosa, yo siempre cuento algo, mirá, porque claro, uno esas cosas las empieza a reflexionar cuando tiene 50 años. Nosotros cantábamos, cuando íbamos a los campamentos de la Acción Católica, cantábamos una canción que era la Marcha de la JAC, que decía: aquí va la legión de la JAC, la moderna cruzada, a luchar con valor a dar la vida por Cristo y su Rey, y si muero en la batalla seré condecorado con la cruz azul de acero, la de los héroes de la JAC. Yo cantaba eso a los 9, 10 años, marchando en fila india por la montaña. Vos poneme el fusil, colgame el fusil, ya estoy. ¿Me entendés? O sea, es decir, esto era pura mística. O sea, ¿qué necesitas vos para agarrar un fierro e ir a tirar tiros? Da una dosis de mística muy importante. Era pura mística. Entonces, digo, por eso hay toda una cosa que uno valora como extremadamente positiva, porque yo digo, para mí, esa formación, yo no reniego en absoluto del catolicismo ni de los curas. Sobre todo el carácter humanista, ¿viste? Solidario, igualitario. Todo bueno. Yo digo, la formación que a mí los curas me dieron es todo bueno. No hay nada, yo no encuentro nada de negativo, digamos. Bueno, podés creer en Dios o no creer en Dios, pero si lo que te dicen es que la cosa pasa por amar al otro, amar a tu prójimo como a ti mismo, y que tenemos que crear un mundo, es decir, que el mundo tiene que ser, el paraíso tiene que ser, no es allá, sino que es acá, en la tierra, y hay que construirlo, y hay que construir un mundo mejor. Bueno, todo eso es bueno. Luego están estos otros temas que son también los que a mí me gusta poner sobre la mesa para reflexionar, porque yo creo que nosotros, nuestra generación, algún compañero dijo un viejo militante, dice, le prometimos al pueblo, dice, la gente no nos va a dar más bola, le prometimos una revolución y le dimos una tragedia. Nosotros vivimos una gran tragedia, una derrota enorme y una gran tragedia. Y hasta el día de hoy la pagamos, ¿viste? Es decir, en los nietos que no aparecen, en los hijos que no tienen a sus padres. Bueno, digo, no puede ser que de todo esto no se aprenda. No se aprenda. Entonces, ¿cómo se aprende? Diciendo, no, yo todo lo que hice está bárbaro y... ¿viste? No es así. No, para. Analicemos. Autocrítica. Claro, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Sí, pero en la vida de cualquier ser humano que nos está viendo, hombre, mujer, desde que nace hasta que crece, se desarrolla y muere, no es que es una línea recta perfecta. Cualquiera de los mortales permanentemente vivimos analizando nuestros propios pasos y tratando de corregirnos con los tropezones que nos damos. Y en política pasa eso también. Uy, mucho. A mí me gusta justamente analizar mucho eso, porque me parece que eso es un elemento que luego sirve para las cosas cotidianas, ¿no? Para la vida diaria. Por ejemplo, hay un periodo que está muy poco estudiado, que es los comandos civiles. Los comandos civiles, o sea que estamos hablando de 1954, del 53 al 55. Sí, anterior a la Libertadora. Anterior a la Libertadora. Hay muy pocos libros. Y hay un tal Arnaudo que
creo que debe ser el único libro sobre los comandos civiles. Cuando yo termino de leer el libro de Arnaudo, digo, a la pucha, si yo hubiese tenido 18 años en 1954, es muy probable que hubiese sido comando civil. Digo, y soy peronista y defiendo a Perón y me voy a pelear con vos por defender a Perón. Entendámonos. Pero digo, es un proceso muy similar a este, donde la Iglesia tiene muchísimo que ver. El jefe de los comandos civiles de Capital era Septimio Walsh, hermano marino. Rodolfo. Era primo de Rodolfo. Primo de Rodolfo. En Córdoba, que fue el centro de los comandos civiles, el capo de los comandos, las iglesias se repartían las armas. Y eran pibes de 17 y 18, hubo 1.500 chicos armados en la calle, combatiendo al gobierno constitucional. Esto que disparás me hace pensar en lo siguiente. Es muy difícil analizar lo que ocurre, los hechos que ocurren, si no es en el contexto de la época. Claro. Esto es muy importante, porque ahora... Y si los extrapolás... No, porque muchos ahora, o algunos podemos habernos quedado en ese tiempo histórico, y otros quieren analizar con lo que ha pasado después de 40 años lo que pasaba en aquel momento. Y bueno, en aquel momento era la época, digamos, estoy pensando en los 60, 70, época de revolución, de idealismo, de que el que no cambia todo no cambia nada, que la democracia era algo secundario. Bueno, hoy hay otra realidad, digamos, y tenés que, no sé si es mejor o peor, tampoco el tiempo dirá, y quienes lo sucedan dirán, pero hay que ver el contexto. Todo tiene que estar en su contexto y por eso es importante el análisis de los contextos. Y yo también uso una frase, digo, es el hombre... es el hombre y sus circunstancias. Sí, claro, entonces claro. vos ponés un hombre, porque Rodolfo esto que Walsh... vos decías, no es lo mismo lo que yo hice en los 70 si hubiera vivido en los 50. Claro. Porque vos ponés Rodolfo, viste, yo te puedo dar, porque en esto del estudio que me metí a estudiar los comandos civiles y empecé a encontrar nombres de un montón de gente que luego en los 70 fueron militantes, o bien montoneros, bien militantes de izquierda, bien... ¿Viste? Y yo decía, ¿cómo? A ver, ¿qué es esto? No era que, porque algunos hacen la cosa lineal, entonces dicen, no, los comandos civiles eran lo mismo que la AAA, no, muchachos. No. Uno de los casos más paradigmáticos es Diego Muñiz Barreto. Diego Muñiz Barreto fue comando civil en 1955, pero jefe de los comandos civiles. Fue el que voló la escuela superior peronista, 200 kilos de gilinita. Y estuvo en un atentado, quiso atentar contra Perón junto a otro, un viejo que vive, que es Mariano Castex. Mariano Castex, comando civil, tenían 19 años, dice, la conspiración de los bebés se llamó. Querían matar a Perón con estrellándole, habían tomado la idea de como en Praga habían matado a Henry, a Heydrich. Heydrich, los comandos... el delfín del Führer. Exacto. Entonces, estaban planeando, digamos, hacer volar, atacar la caravana en el momento que Perón pasaba por Avenida Libertador. Bueno, Diego Muñiz Barreto después va a participar, va a ser funcionario del gobierno de Onganía, después va a romper con Onganía, va a conocer, de la mano de Galimberti, va a conocer a Perón en Puerta de Hierro. Va a ser diputado nacional de la JP en 1973 y montonero, digamos, ya integrado, no era montonero, pero mirá la parábola que hizo, ¿no? Y después, a mí me cuenta, digamos, ex montonero, dice, no, dice, lo que pasa es que Diego los últimos tiempos se había peleado con nosotros y ya estaba muy cerca, ya estaba cerca del ERP. Y termina, digamos, su vida, que lo mata Patti, lo secuestra y lo mata, siendo una persona cercana al ERP. Pero fíjate vos, era un dandy, supermillonario, de una familia portuguesa, de grandes estancias, qué sé yo.
bueno, digo, periplos Claro. de la historia. Entonces, ¿en qué momento? Rodolfo Walsh hace, hay dos escritos de Rodolfo Walsh de esa época, ahora se me va el nombre de la revista, donde Rodolfo Walsh hace el panegírico del aviador que cayó. El aviador que cayó, que era amigo de su hermano, el hermano de Rodolfo Walsh era aviador golpista, que no estuvo en el bombardeo de Plaza de Mayo, pero sí estuvo en el combate contra las fuerzas leales, digamos, en septiembre del 55. Entonces un amigo, un teniente, muy amigo de su hermano, cae en combate, voltean el avión, lo voltean las fuerzas leales. Rodolfo Walsh hace el panegírico de ese teniente y habla bueno, de lo que significaba la gloria de la Libertadora. Bueno, pero no es el mismo Rodolfo Walsh que después va a encontrar el 68, que va a encontrar el 72, que va a encontrar el 76. Digo, es el hombre y su circunstancia, y a veces hay que entender, hay que hacer un esfuerzo, y yo también digo, bueno, había razones, pero entre esta gente que yo tengo un listado de nombres, ¿no? Es decir, Duhalde el Bueno, Ortega Peña, Garland, el abogado, que vos lo debés González conocer. Garland. González Garland era líder de la FUA, iba en Cana, fue en Cana varias veces durante el gobierno peronista, pero era uno de los líderes de la FUA. Digo, si no eran comandos civiles, estaban con una patita ahí, ¿viste? Bueno, entonces, todo esto son temas que hay que revisar en la historia. Aldo, sirve. nos quedan 2 minutos, se pasa y realmente... Se va rapidísimo esto. Pero la última pregunta que te quiero hacer, porque habíamos quedado un poco también con Eduardo, ¿por qué crees que vos lo nombraste al principio, al Papa Francisco, ¿por qué con una iglesia para los pobres, ¿por qué crees que le pegan tanto, que lo acusan de bolchevique, de marxista, de comunista, ahora salió con los tapones de punta contra el Opus, con lo cual va a recibir más cachetazo que un payaso en un circo, ¿no? Acá hay un amigo, un viejo amigo de él, peronista, el hombre que cultiva perfil bajo, y que un día me dijo, este loco se propuso solamente 2 cosas, cambiar la Iglesia Católica y cambiar el mundo. ¿Viste? En 2 minutos te quedan. No, ojo, porque en eso él tiene 4 principios. Uno de sus principios es el tiempo superior al espacio. ¿Qué quiere decir esto del tiempo superior al espacio? El espacio es el lugar que vos ocupás en un momento. Y el tiempo es poner en movimiento, poner en marcha los procesos. Lo que él está haciendo es poner en marcha los procesos. Él, cuando yo hablé con él, le digo, usted lo veo que está cambiando todos los cardenales. Sí, dice, porque antes estaba fulano, dice, y ponía todos cardenales de acá europeos, ¿viste? Bueno, y yo ahora está poniendo de la África, de cosas. ¿Qué está haciendo? Está armando el Congreso. Claro. A ver, Para el futuro. El Congreso que lo va a elegir a él, él ha estado armando, ya tiene mayoría en ese Congreso, para que la Iglesia siga en esa línea. Y en eso, digo, y una segunda cosa. Un día voy y le digo, che, a un cura importante de acá, digo, voy a ir al Vaticano, pues, digo, mandame a hablar con alguno de confianza. Alguien de confianza, ¿no? ¿Viste? Pues, vos no podés ir a hablar todo con el Papa. Che, mira, pasa esto, sí. ¿Verdad? Mandame, no sé, compañero. Nos tenemos que ir. ¿Viste? Bueno, el hombre vive en una selva, y en esa selva que además está el Opus Dei y todo Sí, esto. claro. Y bueno, y está dando su pelea, ¿no? Y creo importante que se ponga en marcha ese movimiento. Gracias por venir. Muchas gracias. Nos queda el programa ese que tenemos que hacer sobre la década del 70, que ya estás invitado, ya lo sabés,
falta invitar. Me parece que nos va a ocupar varios programas eso, ¿eh? Seguramente, seguramente. Gracias, Aldo, realmente, por venir de Neuquén a Políticas de Estado. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, nos encontramos ahora con Alejandro Otero, economista, ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones. Esperemos que nos ayude a pensar este país tan fácil que tenemos en materia económica, ¿no? Sí, aparte, con todo lo que está pasando en estos últimos días, en estos últimos 15 días, me imagino que no le envidio el lugar al doctor Otero, en un barco que se debe mover agitadamente, ¿no? Buenas tardes, noches, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, noches, un gusto volver a estar con ustedes. Y efectivamente, sí, estamos en un contexto, para seguir con tu metáfora, donde el barco no solo se mueve al compás de un mar embravecido, sino que además va haciendo agua. Entonces, hay urgencias que se imponen por sobre cualquier sutileza, ¿no? Efectivamente, es un momento donde las presiones devaluacionistas de parte de los sectores más concentrados del capital, vinculados al sector externo, se han agigantado y como reflejo inmediato, tal como sucede en la Argentina, cada vez que este contexto de presión devaluacionista se reitera, que lamentablemente sucede una y otra vez, producto de cuestiones estructurales que se repiten como paradojas del crecimiento, cada vez que se reiteran estos contextos, el reflejo inmediato es la remarcación sistemática de precios. Entonces tenemos el contexto de presiones devaluacionistas con inflación en ascenso. Un contexto básicamente muy complejo, muy difícil. Me parece que la buena noticia está dada por el lado de que el gobierno tuvo una reacción política frente a un contexto que por supuesto tiene una dimensión técnica, pero es de altísima complejidad política, y esa respuesta se dio a partir del anuncio del nombramiento de Massa como un actor que, más allá de sus cualidades técnicas, claramente constituye un referente del Frente de Todos, uno de los referentes principales, con la misión de ordenar este contexto, y ha hecho una serie de anuncios que van en ese sentido. Así que ahora se trata de ver si esos anuncios logran el objetivo buscado, que explícitamente es el de estabilizar este escenario, es decir, hacer que el barco deje de hacer agua, siguiendo con tu metáfora, y que se estabilice para recuperar el rumbo que el gobierno popular prometió al conjunto del electorado y que fue el que lo llevó a la victoria y todavía está pendiente de lograrse, ¿verdad? Ahora, la presión devaluatoria, esto que hablaste al principio, ¿tiene que ver con los de adentro o tiene que ver con los de afuera o tiene que ver con los de afuera que presionan a los de adentro? Iba por ahí yo también, así que estamos... Ya jugamos el truco sin cartas, sin señas, perdón. ¿Cómo lo ves eso? No, claramente es una presión de los de adentro que se están beneficiando con condiciones externas muy favorables, ¿no? Para decirlo de una manera sencilla que creo que vamos a entender todos. Como sabemos, la guerra en Ucrania, que sucedió a la pandemia, trajo aparejado un incremento fenomenal en el precio de los commodities, pero especialmente en los alimentos y en la energía.
Esto es una malísima noticia para la gran parte de la humanidad, porque la gran parte de la humanidad, la mayor parte, vive en países que son importadores de estos dos bienes, importadores de alimentos porque no logran producir en cantidad suficiente para tener soberanía alimentaria, e importadores de energía porque no son o no tienen las condiciones o la dotación de recursos que le permiten autoabastecerse y generar energía por sus propios medios. De manera que esta es una enorme mala noticia, como decíamos, para el mundo, que se ve reflejada en el incremento de precios de estos bienes y una carestía, en el incremento de la carestía del costo de la vida para la mayor parte de la población. Ahora, la Argentina es un país exportador de alimentos, que produce muy por encima, y está en la condición inversa. La Argentina, por supuesto, el pesar por lo que sucede en Ucrania es enorme y nadie puede alegrarse por esa circunstancia, pero para un país como la Argentina esta debiera ser una muy buena noticia, porque eso quiere decir que los productos que nosotros exportamos están en mejores precios y obtendríamos mayores ingresos. Bueno, eso efectivamente está pasando, solo que, dada la constitución de nuestro mercado externo, los que se benefician con esas condiciones quieren obtener a su vez un rédito mayor en lo interno, logrando que por cada dólar que obtienen obtengan más pesos. De ahí el origen de la presión devaluacionista, que es la que genera esta situación. Sencillamente se trata de una cuestión de intereses económicos. Acá no hay amor en juego, sino sencillamente la búsqueda de un rédito extraordinario por parte de un sector que está en condiciones de generar esta situación, por la sencilla razón de que nosotros hablamos de que exporta al país, se beneficia al país, pero en realidad es un conjunto muy pequeño de empresas que son las que monopolizan el comercio exterior de la Argentina en cuanto a los productos tradicionales provenientes del agro que la Argentina exporta. De modo que, en concreto, esta es una situación que tiene que ver con la conformación interna de la Argentina. Las presiones son de sectores internos que, insisto, buscan mejorar su situación en términos de rentabilidad a costa del conjunto del pueblo argentino. Alejandro, a ver, yo te escucho en esto y parecería que es un juego libre de oferta-demanda en el mundo, de intereses de un grupo poderoso de la Argentina. ¿Y el Estado y el gobierno? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Porque yo digo, yo entiendo que existen sectores muy poderosos en la Argentina. Ahora, alguien, para eso está el Estado, alguien tiene que regular entre el que tiene y el que no tiene, ¿no? Sin duda, no hay, a ver, el mercado no resuelve este tipo de situaciones, en todo caso la amplifica, o las soluciones que propone el mercado para este tipo de situaciones no hacen más que agravar el problema. Justamente el Estado tiene que tomar intervención frente a una situación como esta y ordenar la cuestión. Que digo, es lo que está sucediendo, es lo que está tratando de lograrse. Ya habrá tiempo de discutir, bueno, cómo fue que llegamos a esta situación. Ahora, lo que sí me parece deseable, tomando nota de lo que, insisto, una vez más nos sucede, porque no es la primera vez que la Argentina atraviesa, ustedes lo saben bien, lo han vivido tanto como yo, un contexto como este. El punto es que lo que está pendiente es tomar las medidas estructurales que permitan que esta situación no se reitere, ¿verdad? Ya todos sabemos que la Argentina tiene, desde que se desmontaron los mecanismos que fue inventando a lo largo de la historia la Argentina para enfrentar este tipo de situaciones, me refiero a las juntas reguladoras de granos ya por los 90, desde el momento en que se liberalizó el comercio exterior, entonces quedó en manos, como decíamos, de un pequeño grupo de empresas que son ellas las que embolsan los dólares y después el Estado debe hacerse de esos dólares. Todos sabemos que esta situación se reitera bien otra vez y ya va siendo tiempo de tomar nota y buscar medidas que equilibren esa situación, porque lo que está en juego, que es el bienestar del pueblo argentino, es muy importante para dejarlo en manos de un conjunto de empresas que están en una situación privilegiada, ¿verdad? Sin duda es el Estado el que puede equilibrar esto,
y esas medidas estructurales de fondo están pendientes de ser resueltas por este gobierno popular, pero también por los anteriores, porque la situación se reitera, porque desde hace un tiempo largo venimos sin encontrarle el agujero al mate en esta cuestión, ¿verdad? Ahora, uno de los grandes agujeros por lo menos este año, para la economía, ha sido el tema de la importación de gas y lo que ha significado eso para que salgan divisas para poder pagarlo. En esta semana se ha anunciado que empieza la construcción del gasoducto digamos que nos permitiría resolver buena parte de este problema para el año 2023. ¿Eso resuelve el tema o simplemente ayuda? Porque a mí me parece que hay un conjunto de medidas que hay que tomar, incluso dialogando con estos factores de poder, tratando de concertar, pero si no aplicando fuertemente la legislación que la Argentina tiene, ¿no? No, a ver, sin duda, la cuestión, así como decíamos antes, este contexto internacional a la Argentina la pone en una condición privilegiada en relación a los alimentos, pero la pone en igualdad de condiciones respecto del resto del mundo en materia energética, porque hoy la Argentina necesita importar energía. Pero la Argentina tiene, y a eso te referías vos, los recursos naturales suficientes y las condiciones para explotarlos en su propio beneficio. Es decir, que la Argentina podría estar respecto de estas dos cuestiones en una situación sumamente ventajosa, abasteciéndose por un lado, autoabasteciéndose y además ofreciendo al mundo los excedentes para que puedan disponerlos, pero también la Argentina se beneficie de esas medidas. Ahora, insisto, esto depende del modo en que se haga, va a significar un nuevo dolor de cabeza o va a significar una oportunidad para los argentinos. Insisto, parece importante tomar nota de la experiencia reciente e histórica de que en cuanto al manejo de divisas, la Argentina no puede quedar en manos de un conjunto de empresas y hay que tomar medidas que hagan que no pueda ser el Estado argentino y el conjunto del pueblo rehén de un conjunto de empresas. Yo diría que la mejor noticia que podemos tener en este contexto es que las medidas que se han tomado, que justamente van por ese lado, ¿verdad? Es decir, mejorar la disponibilidad de reservas y ordenar las cuentas fiscales, que estas medidas tengan el resultado esperado, estabilicen la situación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar paso a una política que resuelva estas cuestiones estructurales y recupere la distribución progresiva del ingreso, que fue la promesa central del gobierno. Es decir, este sacrificio, enderezar la nave, estabilizar la situación, tiene sentido sí y solo sí va a dar lugar a la política redistribucionista y de reformas estructurales que la Argentina necesita para lograr lo que el gobierno popular prometió y cualquier gobierno popular le debe al pueblo argentino, que es el bienestar del conjunto. Ahora, discúlpame, yo me acuerdo de un dicho cuando estudiaba en la universidad que decía, arriba los de abajo. Vos sos más joven que yo, por ahí no lo escuchaste. No creas, la pantalla disimula. Los de abajo, ¿para cuándo los de abajo? Porque en esto que vos hablás del tema fiscal, etcétera, 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 ¿no están las imposiciones del FMI en el medio? ¿Cómo se hace con eso? Está bien que me lo marques, es cierto, uno enfatizó los puntos centrales o quizás los más acuciantes de las medidas que se están tomando, porque la apuesta en el conjunto de medidas que lidera Massa tienen que ver con un ordenamiento, si vos querés, de tipo clásico. Es decir, la apuesta es que fortaleciendo las reservas y ordenando las cuentas fiscales, es decir, lo que se llama ordenando la macro, entonces las expectativas devaluacionistas se van a diluir y diluyéndose las expectativas devaluacionistas, las tendencias a remarcar los precios al alza también van a cesar. Esta es la apuesta y este es el rumbo que ha elegido el gobierno, entre muchos otros posibles, para enfrentar esta situación, y ahora
me parece que por una cuestión de responsabilidad y prudencia no es el momento de discutir ni por qué llegamos a este punto, que habrá tiempo de discutirlo, ni si las medidas son más o menos heterodoxas, más o menos de derecha, o tienen más de ajuste o menos de ajuste, sino que lo importante es que estas medidas logren el objetivo buscado. Si lo logran serán maravillosas y si no, serán exactamente lo contrario. Ahora, se han tomado también medidas, y esto vale la pena hacerlo notar, y por eso te agradezco la pregunta, que van en el sentido de permitirle a los sectores más postergados transitar esta situación de la mejor manera. El anuncio de ayer hacia los jubilados va en ese sentido, la convocatoria a paritarias de empresarios y trabajadores va en ese sentido para que a través de la negociación se pueda recuperar, y las medidas que seguramente se anuncien en relación a los planes también van en ese sentido. Es decir, hay una serie, lo mismo con la protección en materia tarifaria para los sectores que más lo necesitan. Es decir, hay un conjunto de medidas que buscan proteger a los sectores más postergados en un contexto de ordenamiento como el que está viviendo en este momento la Argentina, insisto, donde la puja central está dada por aquellos que lo que quieren es que la Argentina encuentre una solución, entre comillas, por la vía de la devaluación, y lo que ha anunciado claramente el gobierno en boca de su nuevo ministro de Economía, que ese no es el camino. La devaluación es el camino del empobrecimiento inmediato para la Argentina, entonces vamos por otro lado. Y en este lado hay medidas ortodoxas, clásicas, para tratar de estabilizar a los mercados, con acompañamiento hacia los sectores más postergados. Insisto, lo mejor que uno puede esperar y podría pasar es que estas medidas tengan éxito y habiliten a la posibilidad de políticas más ambiciosas, tanto en materia de distribución del ingreso como en de reformas estructurales como las que tienen que ver con el comercio exterior de la Argentina. Veo, a ver, la interpretación que hago, que el panorama es difícil. Si logramos encauzar alguna de estas variables y se resiste la presión devaluacionista, se pueden generar mejores condiciones para la redistribución parcial, digamos, de los beneficios de la buena situación en los sectores de menores recursos. Lo noto un poco optimista, que no es lo que percibo en la calle, pero no me desagrada que un análisis más profesional como el que estás haciendo. Que usted. Sí, claro, y eso que yo soy un empedernido optimista. Claro, sí, no, sí. Pero no me parece mal, estoy tratando de seguirle la lógica. Y bueno, yo no soy un técnico, no soy un especialista, no soy economista. Pero permitime, no es un voluntarismo lo que digo. A ver, y lo hemos comentado varias veces, la Argentina tiene indicadores muy positivos. El crecimiento industrial interanual para el mes de julio fue del 7%, es decir, la industria creció 7%. El desempleo ha tenido una caída importante. La Argentina está exportando de manera récord y tiene saldos comerciales que son extraordinariamente positivos. La recaudación viene creciendo muy por encima de la inflación. Es decir, que vos tenés una serie de indicadores que debieran traducirse en bienestar. Pero no está sucediendo. No está sucediendo. ¿Y por qué no está sucediendo? Porque tenés esta puja distributiva. Hay sectores que quieren capturar ellos, unos pocos, los beneficios del crecimiento, y el conjunto del pueblo argentino que reclama ser parte de esto. Ahora, la turbulencia llegó a un nivel tal, insisto, ya discutiremos el porqué, a un nivel tal que ahora el punto es parar esta cuestión, o será el triunfo de los que vienen pujando por apropiar unos pocos los beneficios de esta situación. Insisto, no hay voluntarismo. Hay indicadores que marcan que la Argentina está en un proceso de recuperación y crecimiento que permite habilitar a una política de redistribución progresiva del ingreso y de reformas estructurales. Ahora, en este contexto, lo primero es la urgencia. Cuando el barco se tambalea y hace agua, lo que hay que hacer es estabilizarlo y quitarle el agua adentro. Después vemos cómo podemos de nuevo proa en el sentido deseado. Ojalá que los tiempos nos den, ¿no? Porque yo veo que el mal humor social está en crecimiento y eso se va...
Yo digo, sobre todo para aquellos sectores que tienen y que la quieren embolsar toda, sería bueno que escuchen un poquito lo que está pasando en la calle, porque a lo mejor los tiempos no nos permiten llegar a eso, ¿no? Pero ojalá tengas razón vos. Bueno, Alejandro, Bueno, gracias. a ver, Gracias. a mí me parece que la movilización popular ayuda a que las políticas logren los objetivos que se proponen. Esto no es una cuestión, si el éxito de las políticas depende de la habilidad de los funcionarios exclusivamente, estamos al horno. Es decir, sin el apoyo de la movilización popular, las políticas públicas progresistas nacen muertas. Entonces me parece que el apoyo en las calles, y el apoyo no implica dejar de lado las propias reivindicaciones, al contrario, la movilización en favor de las propias reivindicaciones, en mi mirada, fortalecen el éxito de las políticas públicas de los gobiernos populares. No son contradictorias. Gracias, Alejandro. Gracias y A como ustedes, siempre, buenas tardes. gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bien, estamos terminando el programa. Sí, señor. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Dale. Le cuento, porque me Dale, dijo dale. algo, entonces yo le cuento. Sí. Mi mujer cocinó anoche Ajá. y me mandó a comprar 2 ajíes. Bravito, ¿no? 2 ajíes morrones rojos. No se ría. No, pues yo hago las compras. yo hago las Usted también compras. hace la compra. Bueno, la boliviana no lo escuchó a Massa. 2 No. ajíes morrones rojos, 550 mangos. Nos vamos. Nos vamos y hay una movilización esta semana que viene, ¿no? Sí, sí. El Sí, 17 voy a de ir, agosto. voy a ir. Yo también creo Voy a que tenemos que empujar para que los que tienen no se sigan enriqueciendo a costa de los que están sufriendo, ¿no? Bueno, muy buen programa el de hoy. El primer invitado, un lujo. Sí, señor. Otero, que bueno. Hace lo que puede. Otero que pobre. hace lo que puede. El sábado que viene, Canal 7 Somos de Cablevisión y 517 de Flow. para y todo el país. Para todo el país. Y Flow, y YouTube para quien nos quiera ver fuera de ese horario. Bien, gracias por permitirnos a Eduardo y a mí entrar en su casa, que la pase muy bien. No compren la boliviana, 550 mangos. Compre donde pueda. 2 ajíes, compre donde pueda. Chao, hasta el próximo sábado.